A ver, ¿ahí se ve la pantalla? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Entonces, vamos a empezar a ver el tema, que es características del México contemporáneo desde 1988 hasta 2018. Recordamos, habíamos visto el periodo de crisis que fue muy fuerte para México, y aunque los primeros sexenios del periodo de crisis, que fue el de Echeverría y el de López Portillo, los números de crecimiento eran muy importantes, eran tasas del 6, del 7%, seguían siendo tasas muy altas, ya nos estábamos basando en la deuda, porque se habían descubierto yacimientos enormes de petróleo, y el proyecto del país era apoyar la economía en la industria petrolera, ¿no? Es algo en lo que trabajaron esos gobiernos, construir una enorme industria petrolera. Sin embargo, los cambios que hubo a nivel mundial llevaron inclusive a la caída de los precios de petróleo, y bueno, se vino una situación terrible para el país, produciendo altas cantidades de petróleo, siendo el sexto productor de petróleo a nivel mundial. Entramos en una crisis que no tenía fin, y al mismo tiempo el mundo estaba cambiando, porque habían también vivido una serie de crisis, y las principales economías, Estados Unidos e Inglaterra, se habían habían optado por aplicar el modelo neoliberal, un capitalismo ya no de Estado benefactor, sino de corte neoliberal. Y bueno, el periodo neoliberal en el México contemporáneo abarca de 1988 a 2018. Estos 30 años, los gobiernos que tuvimos desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, que fueron del PRI y del PAN, se dieron a la tarea de cambiar las leyes del país y todos los esquemas de interacción sociopolítica a fin de que se pudiera aplicar el modelo económico neoliberal, porque las leyes que teníamos después de la revolución, todo lo que se había escrito, protegía mucho el trabajo y la propiedad comunal y a las clases más desprotegidas, ¿no? Y bueno, este cambio, había muchas cosas que no se podían hacer si no se cambiaban las leyes. Entonces, esa fue la tarea que se dieron. Todas las reformas que vamos a ver que se van a llevar a cabo tienen este sentido. Las consecuencias de este modelo neoliberal fueron un incremento constante en el Producto Interno Bruto, esto es, creció la economía de la capacidad productiva del país, pero al mismo tiempo, y esta es la ironía, crecieron las tasas de pobreza extrema. O sea, aumentó el número de personas en pobreza extrema. Y dramáticamente, un resultado que no se esperaba, pero que así fue, durante el periodo neoliberal se recrudeció el fenómeno de la corrupción, porque ya no era una corrupción, digamos, de que se tomaba dinero de una obra pública o como en la época de Alemán, se quedaban con empresas o con acciones de compañías que iban a hacer a futuro, como por ejemplo Televisa y ese tipo de cosas, sino que eran grandes negocios, gigantescos negocios que implicaban a empresas multinacionales porque eran muy de importancia, y entonces la corrupción se volvió algo desmedido. Entonces, el fenómeno de la corrupción crece con el neoliberalismo. Y eso no solo ha ocurrido en nuestro país, en otros países, pero bueno, a nosotros nos interesa esa fue una de las consecuencias más terribles. ¿Cuándo empieza entonces este periodo? Con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Él gana la elección con muchas dudas, porque si ustedes recuerdan, bueno, al terminar el gobierno de la Madrid había mucho enojo, la gente consideraba que el que había ganado la elección era Cuauhtémoc Cárdenas, se le acusó a Salinas de haber alterado las elecciones, bueno, entró en medio de mucho enojo y con severas críticas. Y como para empezar a adquirir credibilidad, digamos, o como para reforzar su paso en el gobierno, emprendió de inmediato lo que se llamó una reforma del Estado. La propuesta decía que era para modernizar al país, porque se proponía romper con esquemas que se consideraban caducos o terminados. Esto es, iba a cambiar todas las leyes, iba a cambiar todo el modelo de Estado para que lo que era moderno, que era el neoliberalismo,
se pudiera aplicar. Y entonces, en febrero de 1990 empezó, bueno, de entrada empezó tomando una serie de decisiones, metió a la cárcel a una serie de líderes y todo eso, pero empezó a hacer cambios en las leyes o impulsar cambios en las leyes. Creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque a nivel internacional, algo que nos criticaban mucho, que nos hacía tener muy baja calificación, era la falta de respetos humanos en México. Si ustedes recuerdan todo este tema del 68 y la guerrilla y todo esto, bueno, había una visión ante el mundo de un país donde se maltrataba mucho a la gente y se violaban sus derechos, ¿no? Otro tema fue respecto a las comunidades indígenas. En el artículo 4 se le agregó un pequeño parrafito que se suponía era para proteger su lengua, cultura, usos y costumbres. Sin embargo, esta no era realmente una reforma, era más bien una adición, y la reforma se hizo ya como tal hasta con Vicente Fox, ¿no? Es más, de hecho, por eso estalla a finales del gobierno de Salinas el levantamiento en Chiapas, porque lo que dicen los indígenas de Chiapas es, esto es un engaño, o sea, ni nos protegen, ni respetan nuestros derechos, ni nuestras costumbres, ni nuestras lenguas. Entonces, bueno, fue una forma de decirle al mundo, Salinas, que se presenta como un gobierno modernizador, en realidad sigue siendo tan autoritario o peor, ¿no?, que otros gobiernos. El IFE se creó como un organismo autónomo. Por primera vez en la historia del país había un instituto encargado de las elecciones que no iba a estar manejado desde la Secretaría de Gobernación, sino que iba a tener su propio organigrama y sus propios funcionarios, y que iba a permanecer. Esto es, no iba a desaparecer después de las elecciones, sino que se iba a hacer ¿cómo se llama?, la carrera ahí. Y finalmente se cambiaron también algunas leyes en cuanto a asociaciones religiosas y culto público. Esto era para reconocer la personalidad jurídica de las agrupaciones religiosas e iglesias y darle a los ministros de culto la posibilidad de votar, ¿no? Le estaban devolviendo a la iglesia gran parte, no todos, pero gran parte de los derechos que habían perdido después del gobierno de Calles. También se presentó y se aprobó una iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional. Con esto, a los ejidatarios, los comuneros, podían rentar su ejido, podían vender su ejido o podían hacer lo que quisieran con él. Y en el momento parecía algo muy bueno porque se decía, bueno, se les da la libertad, ¿no? Se les otorga el derecho de decidir el destino de sus tierras. Pero realmente lo que pasó de fondo fue que la propiedad comunal dejó de estar protegida y así se dio paso de lleno a la propiedad privada. Esto es, ha habido gente que ha comprado lo que eran antes ejidos y ha iniciado la... ¿cómo se llamaría?, la acumulación de tierras en grandes plantíos productivos, ¿no? Ya no son haciendas, pero sí son espacios, digamos, semi-industriales. O los rentan también los ejidos completos y siembran lo que no sembrarían en su país. Por ejemplo, ¿no?, la soya, que es un cultivo muy requerido en el mundo actual, pero que desgasta mucho los nutrientes de la tierra. Entonces rentan ejidos completos, ahí siembran la soya, sacan grandes ganancias y finalmente cuando dentro de 10, 15 años que termine de ser productiva esa tierra, pues van a devolver los ejidos, pero ya no va a servir para nada. Entonces, este tipo de cosas quitaron la protección a la propiedad comunal. Pero bueno, ese era uno de los cambios que había que hacer para que el neoliberalismo se pudiese aplicar y pudiesen llegar las inversiones. En el artículo 82 se establecía que para ser presidente de la República tenía que ser hijo de padre o madre mexicana, hijo de padre y madre mexicana. Tenía que ser mexicano de una generación atrás, cuando menos. Se cambió y se puso, en lugar de la O, se puso una I. Digo, en lugar de la I, se puso una O, entonces ya era hijo de padre o madre mexicano. Y esto abrió la posibilidad de que Vicente Fox fuera candidato, ¿no? Porque su mamá era de origen español. Entonces, ahí como que son una serie de cambios que se pactan con el Partido Acción Nacional. Porque el Partido Acción Nacional va a apoyar las reformas que quería Salinas. Bueno, en cuanto a la política, ¿qué hizo Salinas para
reforzarse, ¿no? Para que su imagen mejorara. Lo primero fue establecer una lucha contra la corrupción, contra la impunidad de la corrupción, y decidió meter a la cárcel a varios líderes sindicales y funcionarios públicos. Entre ellos, el caso más sonado fue el de Joaquín Hernández Galicia, que le decían La Quina. Él era el líder sindical del sector petrolero, el sindicato poderosísimo en esa época, y que había dado muchas prestaciones a los trabajadores. Ustedes saben, bueno, los sueldos de Pemex, el hospital de Pemex, las unidades habitacionales de Pemex. Bueno, todo el mundo quería trabajar en Pemex porque pues, era lo mejor que le podía pasar a uno. Entonces, lo que hacen es meterlo a la cárcel acusados de acopio de armas para una rebelión. Fue algo que se vio en la televisión, ¿no? O sea, yo recuerdo fue muy así llamativo porque llegaron a la casa de Joaquín Hernández Galicia, él estaba con su nieto y ahí llegó la policía, entró y le encontraron armas y granadas y se lo llevaron preso. Fue más bien un golpe mediático, pero bueno, causó un impacto. Y a otras personas también los metieron a la cárcel. Esta decisión de Salinas de meter a la cárcel a una serie de gentes y empezar a aplicar estos cambios hacia el neoliberalismo creó división al interior del PRI, porque no todos estaban de acuerdo. A los que llamaban dinosaurios eran, digamos, los viejos priistas que querían que el PRI ganara todo, pero también que entendían que había una serie de compromisos muy fuertes de ese partido con la Revolución Mexicana, porque finalmente de ahí venía ese partido, ¿no? Entonces, toda esta idea de los campesinos, los obreros. Y había otro grupo de priistas que se llamaban los renovadores, que eran los que querían cambiar al PRI para adecuarlo a la sociedad moderna, un partido más actual, pero no les interesaban mucho los temas de la revolución, decían que eso era algo que ya estaba obsoleto, y ellos preferían ir hacia la modernidad, que desde su perspectiva era el neoliberalismo, ¿no? Para ellos era la única modernidad que podía haber. Entonces, al interior del PRI se empezaron a generar enfrentamientos y un desgaste muy fuerte. Y bueno, Salinas argumentaba que todo esto que él hacía era para lograr una apertura a la vía democrática del país. Pero en ese transcurso, pues el PRI se fue desgastando. En 1993, al término del gobierno de Salinas, se eligen los candidatos, o digamos, la gente ya estaba para que se eligieran a los candidatos, y los dos más fuertes eran Manuel Camacho Solís, quien había sido regente de la Ciudad de México, porque antes había regente, no se elegía al gobernante de la Ciudad de México, sino que el presidente lo nombraba, y el otro precandidato era Luis Donaldo Colosio, que había trabajado todo este tema de los programas de solidaridad. Camacho consideraba que él era el mejor y que tenía como las mejores características. Cuando resultó electo, Luis Donaldo Colosio se molestó mucho y surgió ahí una pugna. Entonces, si de por sí el PRI ya venía con mucho desgaste, en ese momento hubo una fractura fuerte y francamente este partido se empezó a desgajar, ¿no? Todavía va a soportar esa elección, pero cada vez se va a sentir más débil. En el PAN, por otra parte, también hubo pugnas muy fuertes, porque a pesar de que era un partido, digamos, de derecha, toda su declaración de principios va hacia la línea del pensamiento social de la Iglesia Católica. Sin embargo, en ese momento, como que había todo un grupo que quería o que le gustaban las acciones, las tendencias que manejaba Salinas, y había otro grupo que se resistía porque no las consideraba tan éticas. Los llamados neopanistas eran empresarios, o si no empresarios directamente, eran personal de confianza de los empresarios, gerentes de muy alto nivel, que habían tomado cursos y capacitación en el Consejo Coordinador Empresarial y se habían incorporado al PAN, y muy rápidamente se habían incorporado al PAN durante el gobierno de Miguel de la Madrid, y rápidamente habían tomado el control del partido. Entonces, ahí, digamos, la pugna es entre estos neopanistas que deciden apoyar el neoliberalismo y quieren también, a la par, recuperar los privilegios de políticos para la Iglesia Católica, y los panistas tradicionales que sí quieren toda esta parte de recuperar los privilegios y de todo un pensamiento católico, pero que no están tan seguros
de que el neoliberalismo sea una opción adecuada para el país. Entonces, a estos panistas llamados tradicionales acabaron expulsándolos del PAN y el partido también, el panismo también experimentó una crisis, ¿no? En 1989, por otra parte, se fundó el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y este fue resultado de la elección anterior. En el 88 habían participado varios partidos de izquierda, el más grande, el PSUN, el Partido Socialista Unificado de México, y el Frente Cardenista, Reconstrucción Nacional, y algunos otros partidos de izquierda pequeñitos, y todos, bueno, después de la elección del 88 se dieron cuenta de que realmente había un 30% de la población mexicana que tenía interés en este tipo de planteamientos y decidieron crear un partido, que ya no fue socialista, ni comunista, ni nada, fue el Partido de la Revolución Democrática, que es la fusión entre la izquierda y esta línea que había salido expulsada del PRI, del cardenismo. Y bueno, este partido, el PRD, es particularmente hostigado durante el gobierno de Salinas. Directamente el PRI y el PAN se confrontan con el PRD y los que hacían todos los cuestionamientos al gobierno y que estaban en desacuerdo con la línea que presentaba el presidente era el PRD, y por lo tanto también los que no crecían eran los del PRD, porque no se les reconocían los triunfos. Al PAN sí se le reconocían triunfos ya a nivel de gobiernos estatales, ¿no? Ganó Baja California, luego ganó Guanajuato, bueno, empezó a tener muchos éxitos en términos de ganar gubernaturas, y el PRD no. Pero bueno, esto tenía que ver con la confrontación ideológica y de proyecto que estaban viviendo. Durante ese mismo sexenio se fundaron dos partidos pequeños, pero digamos que a la larga se resultarían de cierto peso en el panorama nacional. El Partido del Trabajo, que es un partido de línea socialista muy vinculado a las comunidades de base, bueno, al tipo de partido de línea de base, y el Partido Verde Ecologista, que se puso ecologista el nombre porque realmente es un partido de una familia, los González Torres, y ha sido más bien pues un partido membrete, ¿no? Pero bueno, estos dos grupos se integran y se van aumentando el número de partidos que hay en el sistema mexicano. Bueno, durante su gobierno Salinas vende la idea de que al estar haciendo las reformas hacia el neoliberalismo y crecimiento democrático y que el PAN está ganando elecciones, eso significa que, digamos, la ciudadanía está yendo hacia, o sea, teniendo la democracia que tanto había peleado México. Hacia el final del sexenio se ve que las cosas realmente no estaban bien, como Salinas decía, más bien que estaban muy mal. Y esto se empieza a ver con una serie de hechos que resultan muy fuertes. En mayo de 1993, asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que era el arzobispo de Guadalajara. Era un arzobispo muy importante, bueno, pues tenía nivel de cardenal, o sea, se reunía en el Vaticano con el Papa y todo esto. Y este asesinato, digamos, la versión oficial dijo que había sido un enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes y que el arzobispo lo habían confundido con el Chapo Guzmán, porque tenían el mismo coche. El arzobispo y el Chapo tenían el mismo modelo de vehículo, el mismo color, todo, entonces lo habían confundido. Lo único es que el arzobispo iba vestido de arzobispo. Entonces, pues era muy, muy difícil confundirlo. Pero bueno, esa fue la versión oficial. Hubo ahí muchas dudas de qué había sido este asesinato. Inclusive hubo versiones que ligaban al arzobispo con miembros prominentes de la clase política mexicana. Entonces, bueno, fue el primer hecho violento que despertó mucha inquietud. Después, en enero de 1994, el 1 de enero de 1994, que era el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, que era el mayor éxito económico de Salinas, surge una rebelión en Chiapas. Se levanta en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fíjense bien, zapatista. Recuerdan que Zapata peleó siempre por la devolución de tierras a las comunidades indígenas, por proteger la propiedad comunal. Bueno, pues este grupo se levanta en armas, es un grupo de indígenas chiapanecos que se levantan en armas y con ellos participan un grupo de gentes que son universitarios,
que se habían, digamos, dedicado a trabajar y que se incorporan, entre ellos el subcomandante Marcos. Y cuando se da este levantamiento, bueno, empieza una serie de enfrentamientos militares muy fuertes entre los sublevados y el ejército mexicano. A nivel internacional no les gusta nada lo que está pasando y ahí hay un cuestionamiento a México de qué estás haciendo con tus indígenas, ¿no? Nos habías dicho que tus leyes que habían cambiado, que el respeto a la cultura, resulta que los estás matando y que ellos dicen que no les has dado ningún derecho y que viven tan mal como viven desde la colonia. Entonces esta rebelión del ejército zapatista tuvo muchas consecuencias para México y se va a quedar ese movimiento armado todo 94 y 95. Y bueno, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El candidato era Luis Donaldo Colosio, ya lo había nombrado, y el 23 de marzo de 1993 el candidato fue asesinado en un mitin de campaña en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana. Él había ido a un mitin, estaba rodeado de gente, de repente llegó un personaje, sacó una pistola y le disparó. Y en la investigación oficial resultó culpable Mario Aburto Martínez, quien hizo el disparo y según esto era un asesino solitario. Él planeó todo, él hizo todo. Sin embargo, hubo varias hipótesis porque no checaba del todo, ¿no? Que había 2 balas, no solo la que entró en la cabeza, había otra bala en el tórax, entonces por ahí hubo una hipótesis de que la bala había, cuando el candidato se giró y la bala salió, fue la misma bala que entró por el tórax, en fin, una serie de cosas que no eran factibles. Para alguien que supiera de física, bueno, pues no funcionaba, pero fueron las versiones que dieron en el gobierno y trataron de acallar esto, detuvieron a Aburto y lo tienen encerrado en un penal de alta seguridad donde nadie lo ha visto, ¿no? O sea, él está ahí encerrado en solitario, purgando su condena y se consideró que fue él el culpable de todo esto. Pero bueno, para México fue una conmoción terrible porque hasta ese momento siempre el candidato del PRI había sido el presidente de la República. Entonces, la sensación a nivel nacional es que habían matado al siguiente presidente de la República. Y esto creó una gran tensión. Bueno, con todos estos hechos, con el levantamiento en Chiapas, estos asesinatos, la incertidumbre, la gente se puso, o sea, había tensión en el país. Se dan las elecciones y entonces ocurre algo muy extraño. Se caen las candidaturas y gana el candidato del PRI, el de reemplazo, que realmente no era un político muy conocido, pero que era Ernesto Zedillo Ponce León, pero finalmente triunfa y como que todo se queda en calma. La gente dice, bueno, pues ya esto debe resolverse. Y el 28 de septiembre del 94, ya habiendo pasado las elecciones, ya habiendo dado el resultado, asesinan, también un asesino solitario, a José Francisco Ruiz Massieu, quien era el exgobernador de Guerrero, quien en ese momento era secretario general del PRI, y había sido elegido como diputado federal y se consideraba que iba a ser el líder de la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura para hacerse cargo de las reformas que no había logrado completar Salinas, que se completaran en el siguiente gobierno. Y también era el excuñado de Carlos Salinas de Gortari. Es muy fuerte este asesinato, se lleva la misma investigación y resulta también que es un asesino solitario que llegó, sacó una pistola y le disparó a la cabeza, ¿no? Y esto pues creó mucha incertidumbre ya ante el cambio de gobierno, porque nos habían vendido, o el gobierno de Salinas lo que había hecho público es que México era un país que se había modernizado, que nos estábamos integrando a la globalización, que habíamos superado la crisis económica, bueno, que estábamos súper bien, y de pronto nos dábamos cuenta de que realmente no estábamos bien y que todavía nos faltaba ver la parte económica, porque cuando Zedillo toma el poder, se cae la economía. Entonces, ni siquiera en lo que la economía que se supone que era, digamos, el mayor logro de Salinas, estábamos también. Resultó que todo era apariencias, pero bueno. En cuanto a la política exterior, Salinas trabajó muy fuerte para integrar a México hacia el comercio mundial, ¿no?
Primero, Estados Unidos puso en práctica el plan Brady y con este plan México llegó a una serie de acuerdos con los bancos comerciales para renegociar la deuda y nos perdonaron 20,000 millones de dólares de la deuda, de los intereses de la deuda, y nos permitieron renegociar la deuda y hacerla en pagos más pequeños durante más tiempo. Y esto, en el inmediato plazo, dio una sensación de mejoría, porque justamente la angustia del gobierno anterior, del gobierno de Miguel de la Madrid, era que todo el dinero que entraba del petróleo se iba, el 80% se iba para pagar deuda externa. Entonces no había dinero ni para escuelas, ni para hospitales, para nada. Con estas negociaciones se puede quedar un poco más de dinero en México y esta aplicación de un gasto público más holgado da la sensación de una mejora en la economía. O sea, empiezan a haber empleos, las escuelas empiezan a tener mantenimiento, los hospitales tienen nuevos medicamentos y la gente se tranquiliza. Por otra parte, México empezó a trabajar, ya nos habíamos adherido al GATT con Miguel de la Madrid. Bueno, en 1991 ya nos buscamos la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y en 1993 fuimos admitidos. Y esto fue muy importante porque participar en la OCDE nos da ciertos privilegios y también ciertas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, como atender temas de analfabetismo, de pobreza extrema, nos están haciendo evaluaciones. Entonces, a la vez que nos permite participar en ciertas áreas, nos obliga a mantener un cierto nivel. Las relaciones con Estados Unidos se puede decir que fueron bastante positivas y hubo una iniciativa que estaban Estados Unidos y trabajando, ellos estaban trabajando en una zona de libre comercio, porque la Unión Europea había venido, bueno, todavía no era Unión Europea, era Comunidad Europea, pero ya se veía que en un breve plazo se iba a conformar como Unión Europea y estaban trabajando muy fuerte todos sus aspectos de integración económica, de integración educativa, integración laboral, todos esos temas. Entonces, ellos estaban moviéndose a convertirse en un área económica muy fuerte, lo que la Unión Europea, ¿no? Iban a crear el euro. Y entonces Estados Unidos y Canadá querían tener también un área económica que les permitiera competir con la Comunidad Europea, con la futura Unión Europea. Y estaban negociando este Tratado de Libre Comercio. México pidió entrar y Estados Unidos, bueno, el presidente George Bush nos integró en las negociaciones. En principio a Canadá no le gustaba, en México tampoco todo el mundo estaba de acuerdo, había muchas dudas porque para poder entrar en el Tratado de Libre Comercio íbamos a tener que cambiar muchas leyes de protección laboral. Y en Estados Unidos el temor que tenían es que nuestra economía, al ser tan frágil, digamos, afectara, ¿no?, a la economía estadounidense. Finalmente, Canadá lo aprobó y los demás países firmaron y consolidaron. En junio de 93 ya quedó aprobado y entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, Canadá, México y Estados Unidos, a partir de enero de 1994, el 1 de enero de 1994. Y este era un gran triunfo para el gobierno salinista y para su política en favor del neoliberalismo. Para reforzar esta política, Salinas fue estableciendo una serie de pactos al interior del país para lograr estabilidad. Uno de ellos, muy importante, fue el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad, el Crecimiento y el Empleo, que fue de 1993, y sus principales puntos fueron que ya no se iba a tratar de tener un peso con una paridad fija, sino que este iba a flotar libremente. Se cambió la moneda, se crearon los nuevos pesos, se le quitaron 3 ceros, porque ya era muy complicado. Hagan de cuenta, 1,000 pesos, al quitarle los 3 ceros, pues era 1 peso. Entonces, si el camión costaba 8,000 pesos, bueno, ya iba a costar 8 pesos. Si un libro costaba 250,000 pesos, pues ya iba a costar 250 pesos. Entonces, este era un manejo más que nada monetario, pero era importante. Y en cuanto al peso, que valía 3,600 pesos por dólar, al quitarle los 3 ceros quedó en 3.60 pesos por dólar. Y se le dejó flotar libremente, o sea, se iba ajustando, como lo tenemos ahorita.
un centavo o algo así a la semana, y entonces la devaluación ya no es de golpe. También se acordó que para México iban a haber aumentos graduales y uniformes, esto es, se iban a programar y no había nadie que lo pudiese parar, los precios de los energéticos. Y empezaron lo que se llaman ahora los gasolinazos, o sea, como lo que hizo Peña Nieto, de ir subiendo los precios de los energéticos de manera constante y de la luz. Y se acordó que a los salarios mínimos solo se les daría un aumento del 7% y que nadie debía protestar. O sea, ese 7%, aunque todo lo demás subiera, se consideraba que iba a ser suficiente. Y finalmente se buscó establecer una disciplina fiscal para lograr las metas presupuestales. La inflación se bajó trató de bajar a un dígito. No lo logró Salinas, el que logró poner la inflación en un dígito fue Zedillo, pero digamos, sí de esa inflación de 100, 120 que había habido con Miguel de la Madrid, se fue bajando. Del gobierno de Salinas ya era una inflación del 17, del 20% anual. Entonces ya iba en control y con Zedillo ya se puso en un dígito, que fue 7%, y con Fox ya se logró poner en el 3.5%, y ahí nos hemos mantenido en orden. La política social. Bueno, en ese momento lo que Salinas tenía muy claro, porque pues, él finalmente era un economista y su posgrado lo había hecho en Harvard, él entendía las consecuencias de las políticas neoliberales, sabía que iba a aumentar la pobreza extrema. Entonces creó el Programa Nacional de Solidaridad para satisfacer demandas de población en situación de pobreza e impedir que creciera de una manera brutal. Y fue muy importante este programa de solidaridad en los pueblos. Si ustedes ven, en muchos lugares se hizo el Parque del Pueblo, se mejoró la escuela, se dieron becas, o sea, se trabajó muchísimo este tema. El que trabajó este tema fue justamente Luis Donaldo Colosio. Y por otra parte, se creó el sistema del ahorro para el retiro. El objetivo era cambiar los esquemas de retiro que había hasta ese momento, ¿no? La jubilación que obtenían los trabajadores del IMSS o del ISSSTE, y promover que las pensiones fueran más bien de carácter privado, lo que después serían las AFORES y lo que ahora son los retiros en seguros individuales. Con estos cambios en la política económica, que, bueno, se estaba reduciendo el gasto, los subsidios, todo se vendieron todas las empresas que tenía el gobierno, los bancos, las empresas aéreas, los hoteles, todo. Y se dejó entrar la inversión al 100%, la inversión extranjera, pues ya resultaba que era muy obsoleto esta relación corporativa con los sectores laborales. Esto es la cercanía y el compromiso del gobierno con los sindicatos. Entonces, la decisión fue eliminar a los sindicatos y más aún a los líderes que se pusieran, digamos, en contra del gobierno, ¿no? Y particularmente golpearon a los líderes petroleros y a los líderes magisteriales, ¿no? Y a otros. O sea, digamos, parte del objetivo fue minar la fuerza de los sindicatos, porque justamente los sindicatos se oponían a las reformas y a que se eliminaran las prestaciones que tenían los trabajadores y que iban a afectar su futuro, como así fue, ¿no? Que los salarios cada vez eran más reducidos, que es posible contratar sin darle antigüedad a la gente, que la jubilación pues ya no existe, que lo que hay es una afore que le van a dar a uno un mínimo. Bueno, todos estos temas, pues los sindicatos no estaban de acuerdo. Entonces, otra parte fue ir eliminando o minando a los sindicatos para que ya no tuvieran fuerza para oponerse. Decíamos que, bueno, el candidato es Colosio, lo matan, tienen que nombrar un candidato sustituto. Deciden por Ernesto Zedillo Ponce de León, quien es un economista también del Politécnico, pero él hizo su posgrado en la Universidad de Yale. Y él también es un agente muy versado en temas de neoliberalismo. Entonces, entra a aplicar esta corriente. El PRI, en esta elección, que bueno, después del enojo de la elección del 88 y de todo lo que estaba pasando con Salinas, que digamos, el primer año nadie lo quería, los siguientes 3 años emocionó mucho a la gente porque decían, wow, ya somos modernos y vamos a ser socios de Estados Unidos y estamos yendo muy bien. Y el último año, cuando todo se empieza a desmoronar, hay un gran Salinas.
se pensó que iba a ser una elección muy reñida, muy difícil. Sin embargo, la muerte de Colosio como que creó también un escenario muy particular y la gente votó por Zedillo. No hubo realmente una confrontación. El PAN, que era el partido que había crecido mucho y que tenía un candidato muy fuerte, Diego Fernández de Ceballos, se anuló, se vio muy borrada su candidatura. La de Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, que ese partido, el PRD, había estado también muy golpeado, ya no tuvo la fuerza anterior. Y bueno, gana con el 48.8% las elecciones sin ningún problema, no hay ningún cuestionamiento. Y Zedillo va a gobernar de 1994 al año 2000. Su gobierno también se considera neoliberal y él decide seguir la línea económica tal cual, pero en lo político decide incorporar a diferentes, digamos, representantes de diferentes corrientes ideológicas a fin de no tener un gabinete exclusivamente priista, ¿no? O sea, él trata como de conciliar, sin embargo, no lo logra del todo y hubo muchos conflictos postelectorales. Entre ellos, dos que destacaron porque fueron muy fuertes en Chiapas y en Tabasco. En Chiapas, los zapatistas seguían en armas. El obispo Samuel Ruiz, que era el obispo de San Cristóbal de las Casas, era el mediador y trataba de ayudar, digamos, a las negociaciones. Y los perredistas, cuyo candidato, Amado Avendaño, consideraban que había ganado la elección y que había sido robado por Eduardo Robledo Rincón, el candidato del PRI. Aquí se generó un conflicto postelectoral muy fuerte, con el agravante de que había un levantamiento armado por parte de las comunidades indígenas. Otro conflicto muy fuerte también fue en Tabasco, donde el PRD, con su candidato Andrés Manuel López Obrador, se oponía al candidato del PRI, Roberto Madrazo, a quien acusaban de haber cometido un terrible fraude. Y bueno, aquí hubo tomas de pozos petroleros, cierres de carreteras. Todo esto hacía que el país se sintiera como en una situación de caos. Aunado a esta inestabilidad política o a este descontento político, tenemos la economía, que bueno, aquí hubo un debate entre Salinas y Zedillo por lo que pasó. Después de que toman posesión en diciembre de 1994, dice 95 es 94, en diciembre de 1994 toma posesión Ernesto Zedillo y decide hacer un cambio para la paridad del peso. Consideran que hay que hacer una devaluación, que ya no basta la flotación, sino que a darle 53 centavos en el deslizamiento al frente del dólar, o sea, lo van a devaluar en 53 centavos, de 3.60 va a pasar a 4.10 o algo así. Sin embargo, esta información se filtró y esto desquició a los mercados financieros porque la gente empezó a comprar dólares, no toda la gente, o sea, la gente que se enteró, que eran los grandes empresarios. Y este ataque especulativo contra el peso, o sea, esta compra masiva de dólares, ocasionó que se devaluara de 3.60 que estaba a 5.75 y en 6 meses cayó hasta 9 nuevos pesos. O sea, se devaluó a una velocidad muy severa. Y esto arrastró a toda la economía porque se vio afectada el sistema financiero. Ante esta crisis que inició en el 94 y transcurre en el 95, el nuevo presidente de Estados Unidos, William Clinton, decide otorgar un paquete de rescate de 51,000 millones de dólares para que México pudiera, digamos, ajustar sus pagos y tener fondos para responder a sus adeudos y a todos los temas que tenía que responder y que no se cayera la economía. De hecho, Clinton nos prestó así de inmediato 25,000 millones de dólares y en el poco tiempo, pues, se nos entregó lo demás. Y fíjense, con Díaz Ordaz, la deuda externa había quedado en 20,000 millones de dólares. Con Echeverría había llegado a 40,000 millones de dólares.
y se hizo la UAM y los SHs, y se hizo el FONACOT, y se creó vivienda, bueno, todas las instituciones, que fue una obra gigantesca. Con López Portillo, de 40,000 se pasó a 80,000 millones de dólares. Y se creó toda la infraestructura de la industria petrolera, plataformas, oleoductos, bueno, fue una inversión gigantesca, la más importante que ha hecho México en su historia. Con De la Madrid no se contrajo deuda, se pagó, por el contrario, cantidades millonarias de la deuda, y quedamos en 118,000 millones de deuda cuando entró Salinas. De eso nos condonaron, nos perdonaron 20,000 millones de los intereses y nos permitieron volver a pagar de manera, digamos, más cómoda para México. Y con Zedillo, en el lapso de un año, adquirimos 50,000 millones de deuda que se fueron a la banca privada. Es decir, se usó para lo que se llamó el FOBAPROA. Y eso fue muy terrible porque el FOBAPROA, esos fondos, fue para que no quebraran los bancos. O sea, se les inyectaron fondos sanos porque los bancos se iban a vender en el siguiente gobierno. Bueno, de hecho, se empezaron a vender en ese gobierno y durante el de Fox a los bancos internacionales. Entonces tenían que estar perfectamente saneados. Pero habiendo una quiebra, pues los que debían haber sido afectados serían los banqueros, que hicieron mal su trabajo. Pues para que no les afectaran, se creó el FOBAPROA y un tiempo después decidieron el PRI y el PAN sellar los archivos para que nadie los pueda revisar, porque hay acusaciones de que realmente todo esta terrible situación, ese terrible endeudamiento público, lo aprovecharon gente muy rica para hacerse enormemente rica, y los archivos del FOBAPROA se van a abrir o se pueden abrir hasta el 2050, no antes, o sea, cuando ya hayan muerto todos. Bueno, otro de los temas de esta crisis de final del inicio del sexenio de Ernesto Zedillo fue a principios de 1995 trataron de hacer una reunión con los dirigentes zapatistas, y cuando estaban en ese proceso de iniciar el diálogo, unos meses después, el presidente Zedillo anunció la identidad de los dirigentes del EZLN, o sea, dijo los nombres de los dirigentes. Y esto hizo sentir a los zapatistas que se iba a iniciar una persecución contra ellos. Hubo un temor de un reinicio de la lucha armada, y bueno, no se pudo solventar el problema del levantamiento. Va a seguir vigente todo el gobierno de Zedillo, y hasta con Fox es que se van a dar las negociaciones para la pacificación de Chiapas. Digamos, en esta crisis del 95, que fue muy fuerte, ya no es una crisis socioeconómica, fue una crisis financiera, pero fue realmente terrible para las personas que tenían préstamos en los bancos, préstamos para casas o para coches o las tarjetas bancarias. Bueno, se volvió un monstruo la deuda, ¿no? Sin embargo, en temas de economía del país, de la balanza comercial, realmente México pudo solventar el problema, porque el Tratado de Libre Comercio en ese momento nos dio un efecto positivo. Y hacia 1996 se inició la recuperación de la economía, y para el año 2000 la economía realmente estaba en orden. O sea, Zedillo entrega un país con económicos, con crecimiento en los diferentes sectores, un poder de compra estable, una economía estable y una inflación perfectamente controlada a un dígito. Decíamos de los acuerdos de cultura indígena, no se logra un acuerdo, hay muchas negociaciones a lo largo del gobierno, pero no se logra un acuerdo, y en 1997 se recrudece el ambiente en Chiapas porque fueron asesinados un grupo de indígenas que no eran zapatistas, o sea, no estaban en el movimiento armado, pero digamos que eran simpatizantes, que se llamaban Las Abejas. Fueron emboscados y asesinados en una comunidad, en Acteal, que iban a una reunión, y esta masacre se le atribuyó a gente vinculada al PRI. Mataron a 45 indígenas tzotziles.
Detuvieron a 40 de los presuntos responsables y bueno, en Chiapas se creó un tema muy denso porque al parecer o el temor era que se viviera un enfrentamiento entre los mismos grupos indígenas. En las reformas que siguió trabajando Zedillo, de las que ya había iniciado Salinas, destacan que en 1996 se aprobó la autonomía total a los órganos electorales. Esto fue muy bueno. Se creó el Tribunal Federal Electoral, esto es, las controversias legales, tanto federales como locales, tendrían ya un propio tribunal que atendería exclusivamente esos temas para resolverlos de la más adecuada y expedita posible. También se aumentó el financiamiento a los partidos públicos, que ahora ya se ha convertido en un verdadero exceso, ¿no? Pero en ese momento, bueno, pues fue bueno porque les daba la posibilidad de tener fondos para sus campañas sin tener que andar pidiendo dinero a nadie, ¿no? Y también se aprobó la elección por primera vez del gobernante de la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y también se ampliaron las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y esto era muy importante porque la capital del país nunca había tenido la posibilidad de elegir a su gobernante. Y bueno, ahí viven 20 millones de habitantes, ¿no? O sea, es una entidad muy importante, tanto demográfica como económicamente. Decíamos al principio que el PRI traía una crisis interna por este enfrentamiento de los propios grupos que tenían desacuerdos. Y esta crisis se fue agravando. En las elecciones del 95 se empezó a notar que el PRI se estaba debilitando, mientras que el PAN tendía a crecer en las zonas de clase media urbana del país. Sin embargo, hubo una enorme sorpresa en las elecciones del 97, que fueron las elecciones intermedias. En las elecciones del 97, que es la primera vez donde hay elecciones en el DF, se modificó de alguna manera la geografía política del país. El PAN sí se confirmó como una importante fuerza. El PRI se observó como una fuerza que iba en decaimiento, pero entonces apareció y se posicionó un partido que hasta ese momento no había sido tan importante, el PRD. El PRD ganó la Ciudad de México, el gobierno, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y 39 de los 40 escaños de la Asamblea Legislativa de dicha entidad. Entonces, con esto quedó como uno de los 3 partidos más importantes y ahí se conforma, digamos, el sistema de partidos que hasta hace poco habíamos tenido, PRI, PAN, PRD, que son los que siempre estaban disputándose y una serie de partidos más pequeñitos alrededor. Algunos de los problemas que heredó el gobierno de Zedillo, del anterior, de Salinas, fueron todos estos temas del asesinato de Luis Donaldo Colosio, de Francisco Ruiz Massieu, del cardenal Posadas, que no estaban resueltos, que a la opinión pública no le gustaba lo que se había dicho y que, bueno, tenían que tratar de resolverlos. Una de las situaciones que se dieron fue la aprehensión de Raúl Salinas de Gortari. Raúl Salinas Gortari, el hermano de Carlos Salinas, el gobierno suizo encontró una serie de cuentas muy importantes en este país con 6 pasaportes diferentes, pero con la misma fotografía, o sea, eran 6 nombres diferentes, pero todos tenían la misma fotografía. Entonces le preguntó al gobierno quién era esta persona y resultó Salinas. Y congeló las cuentas porque era muchísimo dinero lo que había ahí y le exigió a México que tomara acciones. Entonces se detuvo a Raúl Salinas. Y bueno, Raúl Salinas resultó estar vinculado a una serie de crímenes y acabó en la cárcel. Fue un escándalo de grandes magnitudes. Carlos Salinas consideró que era una persecución política en lo personal y bueno, ahí el gobierno de Zedillo lo invitó a salir del país. Finalmente se fue a Irlanda, donde no había extradición, y ahí se estuvo un buen tiempo hasta que las cosas se calmaron. Y realmente ninguno de estos temas quedó aclarado de manera satisfactoria. Otro tema que tuvo que enfrentar de manera muy grave el gobierno de Zedillo fue una huelga en la UNAM por el aumento de colegiaturas. Iban a subir las colegiaturas pagaban 10 pesos o algo así, las iban a subir a 1,700 en licenciatura y 1,300 en
bachillerato. Y bueno, se soltó una huelga realmente terrible y finalmente los que estaban en control de la UNAM, resultó que eran, bueno, cuando los fue a sacar la policía, resultó que eran gentes de 40 años, o sea, vamos, no eran estudiantes, y habían causado daños al patrimonio de la UNAM, no se pudieron subir las cuentas, o sea, fue un daño terrible el que se le provocó a la UNAM, hasta la fecha lo sigue sufriendo, porque no puede hacerse de recursos, porque sus colegiaturas son, ahora ya con los cambios de moneda y todo, pagan creo que $1 por la colegiatura y creo que centavos por la preparatoria. Entonces fue una huelga terrible, que realmente aparentó ser de los estudiantes, pero era manejada por otras gentes, y a la larga tuvo que ser la Policía Federal que interviniera para sacar a toda esta gente y que no estuvieran destruyendo las instalaciones de la universidad. Otro problema fueron las relaciones con Estados Unidos, que, bueno, habían sido, digamos, distantes, pero en el Salinas más bien de diálogo. Aquí surge el tema de la inmigración ilegal, que empieza a ser muy ríspido entre los dos países, y finalmente el tema que agrava todo es la Operación Casablanca, que fue una operación que hizo Estados Unidos para capturar a una serie de gentes que acusaba de estar realizando lavado de dinero. Los capturan en México, no le avisan al país, hacen su operativo, y cuando México se entera es porque ellos ya lo hicieron y los están sacando del país, ¿no? Entonces ahí hubo mucha molestia al país y un cierto nivel de enfriamiento en las relaciones. Con la Unión Europea, por otra parte, se inicia un diálogo para llegar a un acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, que ha resultado muy fructífero y que se ha ido renovando. También se inician las negociaciones para la cooperación Asia-Pacífico, que va a resultar pues, fundamental, porque ya ven que todo lo que es China y Japón pues son economías muy dinámicas. China, ¿no?, es la que más ha crecido. Entonces, para nosotros ha resultado importante este acuerdo Asia-Pacífico. Finalmente, cuando llega la hora de las elecciones, hay 3 candidatos. El PRI decide poner a Francisco Labastida Ochoa, que era un candidato, digamos, una persona muy, muy decente, muy ordenada, muy correcto, pero que la gente lo visualizó como un viejito, como sin fuerza. Luego el PAN, Vicente Fox toma la candidatura del PAN, él era un neopanista, había sido diputado federal, había sido gobernador de Guanajuato y se adueña de la candidatura y es visto como una gente muy decidida, con mucha capacidad, con mucho ímpetu, y a la gente le gustó mucho su candidatura y subió muy rápido su popularidad. Y a Cuauhtémoc Cárdenas, quien por tercera ocasión era candidato, ya era un hombre, pues sí, no anciano, ya mayor, y ya su candidatura no causó el mismo impacto que la primera ocasión. La decisión de Zedillo fue, así como respeta el triunfo del PRD en el Distrito Federal, cuando ganan y gana Cuauhtémoc Cárdenas y gobierna en el DF, él decide que lo mismo va a hacer en él va a respetar quien gana. Y las encuestas empiezan a decir que el triunfo de Vicente Fox era muy probable, y el presidente Zedillo decide esperar a lo que diga el IFE. A las 11 de la noche el IFE le avisa que sí, la tendencia es que Vicente Fox gana y que puede revertirla, o sea que los números indican que ya es una tendencia confirmada. Y entonces el presidente Zedillo hace una cadena a nivel nacional, anuncia el triunfo de Vicente Fox y lo felicita. Y la gente, digamos, se emociona mucho porque por primera vez va a haber alternancia en el gobierno, o sea, va a entrar un presidente de un partido que no es el PRI, y tienen muchas esperanzas, muchas expectativas de que sea un gobierno que haga cosas diferentes, porque así se había anunciado Vicente Fox, como el gobierno del cambio. Sin embargo, el cambio fue solo de partido, porque realmente Vicente Fox siguió gobernando con toda la línea neoliberal. Pero bueno, en ese momento la gente no lo sabía, estaba muy entusiasmado. En su discurso inaugural, él dijo que iba a ser un gobierno tolerante, que un gobierno que iba a respetar, que se iba a pegar a la legalidad. Bueno, y la gente realmente estaba muy contenta, muy entusiasmada y esperaban cosas muy buenas del presidente Fox. Él hizo varios compromisos
entre ellos la transparencia, que lo cumplió, la corrupción, luchar contra la corrupción y lograr la justicia y seguridad pública, que no pudo. Al final de su gobierno hubo una situación muy caótica en el país de secuestros y muchos problemas. Ofreció una reforma de educación y en salud. En educación no lo logró, que fue la famosa enciclomedia, no prosperó. En salud sí, creó el Seguro Popular. La libertad de información, que también lo hizo y fue muy bueno. Y los derechos humanos y derechos indígenas, que se hicieron las reformas necesarias. Los empleos, salarios y viviendas, bueno, los hizo muy a la manera neoliberal. La vivienda sí se impulsó, pero toda en industria privada. Y los empleos y salarios, pues más bien se mantuvieron controlados, ¿no? No hubo muchos aumentos. Y el desarrollo económico, pues sí fue creciendo, o sea, la economía continuó ese proceso que había traído de años anteriores. Las 7 reformas que hace Fox son estas: es la consolidación del avance democrático, el combate a la pobreza y en la igualdad social. Este tema, Fox había dicho que iba a desaparecer el programa de solidaridad, sin embargo, lo tuvo que dejar y le cambió el nombre, porque cuando le mostraron ya las cifras de lo que pasaría, o sea, las proyecciones de lo que pasaría si desaparecía ese programa, el crecimiento de la pobreza extrema iba a ser verdaderamente terrible, ¿no? Y entonces, bueno, continúa con sus reformas para mejorar la situación en el país. Las reformas constitucionales y las nuevas leyes más importantes son estas. La Ley de Derechos y Cultura Indígenas, que permitió reconocer, proteger, dar recursos para que se trabajen los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios. Ya no es que los gobiernos quieran, es que tienen la obligación de hacerlo. La educación preescolar obligatoria, esto, bueno, la OCDE tiene como parámetro 12 años de escolaridad mínima. México tenía ya como obligatorias la primaria y la secundaria, que se había establecido al final del gobierno de Salinas, y la OCDE nos estaba presionando porque deberíamos irnos acercando a los 12 años. En ese entonces teníamos 7 años de escolaridad lograda, entonces, bueno, se empezó a reforzar el tema de la secundaria, pero Fox no quiso entrarle a lo de la preparatoria porque era realmente muy complicado y requería mucha inversión, y lo que hizo fue hacer el preescolar obligatorio. Entonces, bueno, con 3 años de preescolar ya eran 12 años de escolaridad. Claro que cuando la OCDE volvió a hacer el estudio y la revisión, pues nos dijo, no, tienen que ser 12 años, que son primaria, secundaria y lo que se llama preparatoria aquí o high school, ¿no? El turismo se reforzó. Desde el gobierno de Echeverría se empezó a trabajar el tema de turismo, y en los gobiernos neoliberales se le ha dado mucha importancia porque las evaluaciones dicen que después, que son 3 las áreas de entrada de divisas para México, es las remesas que mandan los migrantes, el petróleo mexicano y el turismo. Entonces, en el momento en que el petróleo deje de ser nuestra fuente de remesas, el turismo debe convertirse en la alternativa, ¿no? La seguridad nacional, todo el tema de cómo manejar las medidas que atienden al cuidado del bienestar del país, y la doble nacionalidad, que se autorizó por primera vez en México. Anteriormente solo se podíamos tener la nacionalidad mexicana o había que renunciar. Y el sistema de ahorro para el retiro, que se reforzó y surgieron las AFORES. Bueno, el presidente Fox no tuvo un congreso de mayoría a su favor, es decir, la gente sí votó por él para presidente, pero el Poder Legislativo votaron en mayoría por el PRI. Entonces, el Legislativo actuó como un contrapeso del Ejecutivo. Y esto dio digamos, pues muchas de las iniciativas de Fox se paraban en el Congreso, o sea, o se volvían discusiones muy largas. Entonces, no pudo hacer las reformas que quería. O sea, de la política fiscal hizo una miscelánea fiscal, pero no una reforma tal como quería. Y las reformas energética y laboral, que le interesaban mucho, la energética por la producción de electricidad y de hidrocarburos para privatizarla, no se la aprobaron, y la laboral para bajar los requisitos para las contrataciones, o sea, facilitar, digamos, las contrataciones, extender las horas de trabajo y todo eso, tampoco la pudo hacer, las va a hacer Calderón. Y bueno, aunque
hay mucha simpatía por Fox y de hecho todo su gobierno tuvo mucha simpatía. Sí, a mediados de gobierno se empezó a percibir una cierta desilusión porque la gente se empezó a dar cuenta de que realmente pues, estaba manejando la economía pues, dentro del modelo neoliberal y que no estaba haciendo cambios que la gente creyó que iba a hacer, ¿no? O sea, él estaba siendo consistente con su línea de gobierno, pero la gente tenía otras expectativas de él. En cuanto al Distrito Federal, cuando Fox gana la elección, en el PRD ponen como candidato a Andrés Manuel López Obrador. Y él trabaja ciertos temas, entre ellos frenar el empobrecimiento del pueblo, entonces empieza a generar una serie de programas de ahí sale el programa para becas de adultos mayores, ¿no? Y también ofreció combatir la delincuencia que en México, en el DF, estaba muy fuerte y reordenar el desarrollo urbano de la Ciudad de México. Y tomó acuerdos con 18 prominentes empresarios. Y entonces hicieron un plan que resultó para restaurar el área central de la capital, lo que era Reforma, Alameda, el centro histórico y todo el área de la Catedral Basílica, que estaban muy maltratados, muy dejados, había mucha delincuencia, o sea, se estaban viniendo para abajo. Las trabajaron, hicieron una serie de departamentos de lujo, Carlos inversiones ahí muy importantes. El gobierno de la República hizo programas para los niños de la calle. Bueno, hicieron programas muy integrales y si ustedes van ahora a estas áreas están muy bonitas, ¿no? Y uno de los programas más exitosos de López Obrador en su gobierno en el DF fue el de atención a adultos mayores, que ahora ya es un programa federal, porque lo acabaron retomando porque tuvo mucho éxito. Son estas becas que les dan a las personas mayores que no tienen jubilación o que tienen una jubilación muy pequeña y luego ya lo hicieron universal, ¿no? A todas las personas, aunque tengan jubilación, justamente en este gobierno, en el de López Obrador. Bueno, López Obrador, que era, digamos, poco conocido, empezó a ganar mucha popularidad y esto llevó a que el PRD considerara que sería el mejor candidato para las elecciones presidenciales del 2006. Entonces se empezaron a soltar una serie de pugnas donde el PAN, el PRI, empezaron a atacar a López Obrador y es lo que se conoce como los videoescándalos, ¿no? En uno mostraban a un empleado de López Obrador, el secretario de Finanzas del gobierno del DF, a Gustavo Meléndez, jugando en Las Vegas, ¿no? Entonces, lo acusaban de estar ahí en días de trabajo, jugando cantidades muy fuertes. Y luego otro donde estaban entregando dinero en efectivo a otro de los empleados de López Obrador. Las pugnas empezaron a subir de tono, la Cámara de Diputados empezó a considerar quitarle el fuero al jefe de gobierno del DF para que fuera juzgado. No encontraron elementos para vincularlo a estos temas del dinero, pero había un predio, el predio del Encino, que causó o sea, que les dio la oportunidad porque ese predio estaba frente a un hospital público que se había hecho y el hospital necesitaba tener un acceso directo para las ambulancias a la avenida que pasaba y el predio, digamos, quedaba entre la avenida y el hospital, estaba ese predio que era muy grande, entonces las ambulancias tenían que ir a dar una vuelta y lo que tenían que hacer era pues, hacer en línea recta una calle que permitiera la entrada directa al área de urgencias. Y el dueño del predio dijo que él no quería vender un pedazo, o le compraban todo o no lo vendía, y el DF no quería comprar todo porque tampoco necesitaba pues, tanto terreno, entonces decidió expropiarlo, el dueño se amparó, López Obrador decidió hacer la calle a pesar del amparo, y entonces lo acusaron de haber violado la ley y lo pidieron el desafuero. El PRI no le quería entrar mucho, pero Fox les ofreció que lo iba a meter a la cárcel y lo votaron el desafuero. Entonces, López Obrador dijo que era un complot para sacarlo de la posibilidad de participar en la política, ¿no? Porque si tiene un juicio en su contra o está detenido, pues no tiene derechos políticos. Y entonces lo que empezó a pasar es que la popularidad de Fox empezó a descender y en las encuestas empezó a subir la popularidad de López Obrador. Entonces la conclusión es que si López Obrador iba a la cárcel, bueno, se iba a volver el héroe de este país. Y entonces lo que hicieron fue, aunque ya tenían el desafuero votado y lo podían meter a la cárcel,
le cambiaron la pena por una multa. Y entonces López Obrador dijo que él no pagaba la multa y que lo metieran a la cárcel. Y lo que hicieron los del PAN fue mandar a un diputado, uno que le decían el diputable, porque era pues ya se imaginarán de qué estilo de diputado era. Él pagó la multa de López Obrador y ya no lo metieron a la cárcel. Y bueno, fue así un escándalo que estuvo todo el último año de gobierno. Ahora, con el gobierno de Fox, digamos, hubo algunos cambios importantes en algunos estados. Entre ellos destaca en 2001 el triunfo de Patricio Patrón Laviada en Yucatán, donde por primera vez el PAN ganó el gobierno del estado. Y fue muy importante porque además el anterior gobernador era Víctor Cervera Pacheco, quien era considerado un personaje muy importante en la entidad, ¿no? Y en Chiapas, una delegación del Ejército Zapatista decidió visitar el Congreso, se le autorizó viajar, hicieron lo que le llamaban el Zapatur, o sea, fueron haciendo unas mítines por diferentes ciudades y se presentaron en el Congreso para hablar de lo que querían en términos de reconocimiento de los derechos y la cultura indígena. Y fueron recibidos por el Congreso y se hicieron esas reformas para darles esa protección a sus lenguas originarias y a su cultura. Un conflicto fuerte que tuvo el gobierno de Fox fue el conflicto de Oaxaca, que empezó como un conflicto magisterial, pero fue creciendo y se convirtió en una situación muy grave y muy desgastante. Al final de cuentas, bueno, había organizaciones que ya no solo eran los maestros, estaba la 22 de la CENTE, pero también estaba la APO, causando muchos problemas, y lo que se percibió es que ya más bien era un enfrentamiento entre las organizaciones locales de Oaxaca que estaban enfrentadas con el gobernador Ulises Ruiz, venir el gobierno federal para que las cosas volvieran a la normalidad porque la situación estaba yendo muy mal en Oaxaca. Otro tema fue que se descubrió, bueno, se denunciaron 2 escándalos en torno a las campañas del 2000, a la campaña de Fox y a la campaña de la... El Pemex Gate, donde se acusó al PRI de recibir dinero para la campaña de la Bastida Ochoa de parte del sindicato petrolero. Y en el caso del PAN, bueno, de la Alianza por el Cambio, que era el PAN, de haber recibido recursos del extranjero para financiar la candidatura de Fox. En ambos casos se pusieron multas de 1,000 millones al PRI y al PAN de 500 millones de pesos por haber infringido la ley. En la política exterior, la política empezó muy positiva para Vicente Fox. George Bush triunfó poco después del triunfo de Fox y bueno, estaba encantado con el gobierno de Fox, dijo que eran los dos iguales, que eran rancheros, que usaban botas y que coincidían mucho en su pensamiento político y que todo iba a estar muy bien. De hecho, un tema que se iba a tratar, entre otras muchas cosas, era el de los trabajadores migratorios mexicanos, de tratar de que se les diera un mejor estatus en el país, pero en eso vino el 11 de septiembre de 2001, ¿no? Que son los avionazos en las Torres Gemelas, y cambió la política de Estados Unidos respecto a temas de migración, y bueno, ya no tuvimos mucho que hacer, y cada vez ha sido peor el trato a los trabajadores migratorios, ¿no? Hasta ahorita con lo del muro y todo esto. Un aspecto muy positivo, Estados Unidos siempre se había arrogado el programa de certificación. Esto es, Estados Unidos calificaba cómo está cada país trabajando contra el narcotráfico y en función de eso le da o no le da apoyos. Entonces la certificación siempre era un problema porque con eso nos podían, pues, o nos exigían o nos presionaban. Y en el gobierno de Fox, como una muestra de amistad, cancelan este programa de certificación. Es decir, en automático México iba a recibir el dinero para la lucha contra el narcotráfico sin tener que demostrar absolutamente nada. Eso fue una muestra de mucha confianza hacia su gobierno. También las relaciones con Europa y Asia mejoraron, bueno, continuaron mejorando. El acuerdo comercial con la Unión Europea, que había trabajado Zedillo, se confirmó y se siguió trabajando. El acuerdo Asia-Pacífico se reforzó, se fortaleció la relación bilateral y entró en vigor a partir de 2005 el tratado con Japón. En la economía, bueno, Vicente Fox siguió caminando a la globalización y
en lo interno, el modelo neoliberal se siguió aplicando tal cual. La reforma energética y la reforma laboral, como les decía, no fueron aprobadas por el Congreso. Esto, digamos, fue una frustración para su gobierno, pero todo lo demás funcionó de acuerdo al criterio neoliberal. Una cosa que le costó muy caro a Fox es que él había ofrecido en su campaña que iba a haber un crecimiento del 7% anual, pero durante su gobierno la economía no fue muy dinámica, es decir, sí crecía, pero el porcentaje era menor que la tasa de natalidad, entonces cuando eso pasa no se considera muy dinámico. Eran tasas de 2% que se consideran prácticamente un estancamiento. Y eso sí causó mucha decepción porque ahí la gente se dio cuenta de que Fox había mentido. Fox había empezado diciendo que iba a lograr tasas del crecimiento del 5, luego dijo que del 7 y la gente, bueno, decía, pues si él es empresario, debe saber lo que está diciendo. Y sí lo sabía que estaba diciendo una mentira, porque las tasas de crecimiento no es voluntad del gobierno, es acción de los empresarios. Entonces, es el área de la economía la que crece, no lo que el gobierno haga. Pero bueno, él mintió y la gente se dio cuenta hasta el final de su gobierno de que la economía se había estancado y que no había otra opción. En cuanto a los programas sociales, mantuvo el programa de solidaridad, lo denominó Contigo, y bueno, se llamó Programa Oportunidades, ¿no? En global, para que las secretarías recibieran dinero para becas y para pues todos los programas de vivienda, todo lo que se necesitaba, aunque lo quería quitar al principio de su gobierno. En el caso de Marta Sagún, ella tenía una fundación que se llamó Vamos México, que era supuestamente para apoyar ciertas causas, pero al final del gobierno hubo mucho cuestionamiento porque como, al ser, no, o sea, no dependía del gobierno, no la podía revisar la Contraloría, había muchos fondos y no quedó tan claro qué es lo que se hacía con esos fondos. En la educación, bueno, como decíamos, se aprobó la obligación de la educación preescolar y Marta Sagún hizo acuerdos con el Bester Gordillo y en un momento dado, al final del gobierno de Fox, Marta Sagún intentó tener la candidatura para ser la nueva presidenta de México y el Bester Gordillo se decía que era uno de los apoyos, finalmente no funcionó. El mismo PAN le dijo a Fox que no iba a ser así y bueno, un intento nada más, ¿no? En 2002 creó el Seguro Popular, que resultó uno de los programas más acertados en temas de salud pública, porque la OCDE nos hizo una indicación en el sentido de que se tenía que mejorar, porque el 50% de la población no tenía seguridad de ningún tipo, y eso era inaceptable en los parámetros de la OCDE. Y bueno, al final del gobierno, los partidos lanzan a sus candidatos. El PAN, digamos, las corrientes más ortodoxas del PAN, deciden poner a Felipe Calderón Hinojosa, que era hijo de uno de los fundadores del PAN. El PRI, Roberto Madrazo, literalmente se queda con la candidatura y crea muchas fricciones al interior del PRI. Y el PRD y algunos otros partidos de izquierda más pequeños deciden poner a Andrés Manuel López Obrador, que era el jefe de gobierno del DF. Y estos, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata, ponen dos candidaturas que son realmente menores, pero bueno, ya es una participación de 5 candidatos más, digamos, los más importantes. Las elecciones de 2006 fueron muy caldeadas, hubo mucha participación del presidente haciendo campaña a favor de su candidato. Los medios de televisión también se apoyaron mucho la candidatura de Calderón y generaron una serie de spots muy agresivos contra López Obrador que se conoció como la guerra sucia, que era había uno que decía López Obrador es un peligro para México, ¿no? Con una voz así toda gruesa. Y luego en las imágenes se veía cómo le iban quitando a la persona o sea, era una casa y le iban quitando así su televisión, su refrigerador, sus muebles, y era una casa modesta, ¿no? Entonces como de clase media y media baja, y entonces como que empezó a crear la sensación de que López Obrador, si ganaba, le iba a quitar a la gente sus bienes, ¿no? Y eso dio cierto temor. Finalmente, digamos, los dos candidatos, el del PAN y el del PRD, se declaran ganadores
Y al final de cuentas, el triunfo de Calderón fue de una diferencia de 0.58, que es nada. Aquí ese es un empate técnico, por eso se pedían que se abrieran todas las urnas y se recontaran todos los votos, porque hasta el más mínimo valía, lo prohibieron. El IFE emitió un documento donde les prohibió seguir abriendo urnas, y entonces el resultado oficial fue que Calderón había ganado la elección, con mucho enojo a nivel nacional. Esta es la toma de posesión de Calderón, lo metieron por una puerta que está aquí atrás, de estas, que le llaman la puerta de banderas, entonces entró por atrás, lo protegieron para que no pasara nada, tomó posesión y salió. O sea, realmente estuvo 1 minuto en el Congreso, porque la gente estaba muy alterada, y esta es la toma de posesión de López Obrador como presidente legítimo, así lo llamó, en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, hasta ahí va a llegar el examen, el gobierno de Fox. Podríamos decir que los gobiernos de Felipe Calderón, que va de 2006 al 2012, y el de Enrique Peña Nieto de 2012 al 2018, continuaron aplicando medidas de corte neoliberal. Calderón desapareció la Compañía de Luz y Fuerza y entregó las concesiones para generación de energía eólica a las empresas españolas, con pagos subsidiados por el gobierno, como las tarifas que querían las empresas españolas para la inversión eran demasiado altas. Lo que hizo Calderón fue comprometer que el gobierno iba a pagar esas diferencias. No sé si han visto en el recibo de luz, revísenlo, dice subsidio, o sea, viene por costo de la producción tanto, luego abajo dice subsidio tanto. Ese subsidio no es que nos lo descuenten, es que lo está pagando el gobierno. Y eso es dinero público, que no se puede gastar en nada, ni en escuelas, ni en nada. O sea, se tiene que pagar porque ya se hizo el compromiso con estas compañías. Entonces, sí fue un paso hacia energías limpias, pero fue un paso muy corrupto, ¿no? Hecho de una manera muy sucia, porque les aseguró unas ganancias a costa del dinero público. Y otro logro fue la aprobación de la privatización de la explotación petrolera por parte de Enrique Peña Nieto, que esto ya estaba encaminado a privatizar la explotación de los yacimientos del Golfo, a dárselos a diferentes compañías, que es todo el caso de Odebrecht y todos estos escándalos que se están destapando ahorita. Ambos gobiernos, tanto el de Calderón como el de Peña Nieto, terminaron con severas acusaciones de corrupción, pero no de una corrupción de que, bueno, se robó 2 millones del gasto, no, o sea, corrupción en grande, con empresas multinacionales, escándalos internacionales. Y ahorita lo que estamos viendo, bueno, es parte, en el caso de Calderón, pues no se le ha dado mucho seguimiento porque Peña Nieto decidió no dárselo. En el caso de Peña Nieto, pues está destapando todo un escándalo que puede llegar hasta su detención, ¿no? Ya detuvieron a algunas gentes cercanas a él. Y también durante este periodo neoliberal completo, del 88 hasta el 2018, de pronto aparecieron empresarios mexicanos, se hicieron muy, muy, muy ricos, ¿no? Al grado que Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo, y hay 12 grandes empresarios mexicanos que crecieron de una manera muy importante, pero al mismo tiempo, el 52% de la población mexicana se fue a la pobreza extrema, o sea, creció el número de gente en pobreza extrema. Entonces, digamos que la riqueza se concentró en pocas manos y la base de pobreza se amplió. Esos son los resultados del periodo neoliberal, que además ese es el esquema neoliberal en el mundo, ¿no? No es un resultado exclusivo en México. Bueno, con eso terminamos, chicos.